Mambembe. Lo marginal y lo ordinario. Mambembe, el arte y la cultura desde la calle. Mambembe. El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle. Porque el arte y la cultura, lo haces tú, lo hacemos todos. Hola, ¿qué tal? Aquí en la sección cultural de Al Filo del Agua. Digamos que otra vez de manera cínica voy a hablar de una cosa que tuve que investigar por otros lados, entonces, bueno, para otros fines. Pero como son más preguntas que... Tiene sentido de que aquí no haya chafet que se invente las evaluaciones. Pero como son más preguntas que respuestas, pues sirve para una sección cultural, y que de hecho es extremadamente cultural la que voy a hablar, es sobre el lenguaje. Este asunto complejo, bueno, de las pocas cosas que podemos enumerar como las principales que nos definen como humanos, o sea, como humanos, una de ellas es el lenguaje, ¿no? O sea, todo aquello que podemos edificar alrededor de él, o sea, arte, tecnología, parte en gran medida. Hasta el pensamiento, no hay un debate ahí. Y de hecho, es una de las grandes preguntas es, o sea, ¿usamos el lenguaje o somos medio para el lenguaje? Porque antes de que hubiera palabras, ¿cómo pensábamos? O sea, actualmente pensamos en palabras. O sea, cuando pensamos en aburrimiento, incluso una voz interna nos dice aburrimiento, o sea, lo menciona en nuestro cerebro. Pero es curioso que lo digas tú precisamente. Ajá. Porque tú perteneces al sector de la población que es capaz de pensar sin palabras. Sí, lo que llaman imaginación, ¿no? O sea, construyes imágenes en tu cabeza, pero también pertenecen a un lenguaje, ¿no? Es que ustedes, los pintores, los músicos, me imagino que los físicos también, y bueno, varios tipos de artistas, pueden pensar no estrictamente en palabras, sino en otro lenguaje que nosotros, la mayoría, no entendemos porque acá estamos demasiado restringidos a pensar. Y fíjate que una vez en un debate precisamente con un pintor, él decía que las palabras no alcanzaban luego a definir cosas, ¿no? Él decía, pues díselo a Saramago o a García Márquez, ¿no? Porque, o sea, las palabras te dan para poder describir todo, ¿no? Pero se requiere como un manejo muy fuerte del lenguaje. Pues son artistas los que lo logran. Exactamente, y que no todos estamos posibilitados, entrenados o apasionados por ese medio, ¿no? Y además a veces no nos damos cuenta cuando dices, es que sí entiendo o sí quisiera decir tal cosa, pero no sé cómo, o sea, no sé cómo traducir lo que siento, lo que pienso en palabras. Uh-huh. Es un poco eso, ¿no? Sí, y fíjate que hay un documental muy bueno, es de la BBC, no recuerdo exactamente el nombre, que plantea cómo había sido la humanidad antes de ver una imagen. O sea, partimos del hecho de que hubo una primera imagen, o sea, digamos, no como única, pero los asentamientos humanos encontraron por primera vez la posibilidad de hacer imágenes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo reconocieron, cómo fue ese proceso de abstraer lo real hacia una imagen? Es un proceso que se sigue investigando porque no se sabe cómo. O sea, somos ya un producto tan de la imagen, tan de los signos visuales, que es complicado imaginarlo sin ello, ¿no? Y es una revolución, creo que pues poco publicitada, poco mencionada, pero es un gran salto esto de que los humanos en cierto momento hayan logrado representar en dos planos, en una pared, uh-huh, algo de la vida cotidiana. Y otro salto enorme también es convertir las palabras en símbolos, en signos, uh-huh, que son las famosas letras, ¿no? Sí, fíjate que, de hecho, digamos, una de las herramientas del lenguaje, o sea, hay otras. La primera sería como clasificarla en que en todo momento crearon un signo, ¿no? O sea, el signo sería todo aquel elemento que es secuencial y semejante a otros, que requieren de la percepción y de la convención para que todo mundo lo pueda entender. O sea, todo mundo es un decir. Vamos, por ejemplo, cómo se encontró un signo, o sea, una serie de signos que articulados significaran algo, ¿no? O sea, que significado podría ser, por ejemplo, fuego. Podemos hacer una serie de elementos lineales para construir una llama,
o puede haber sido a través del color amarillo rojo, o pudo haber sido a través ya de un lenguaje digamos ya alfabético, ¿no? Ya Pero han ocurrido las dos cosas, son Sí. diferentes momentos. Una cosa son los pictogramas, Ujú. o sea, los dibujitos como los iconos que ahora usamos en las computadoras que te dan idea de una actividad o de una idea de un concepto, y eso fue lo primero que se utilizó. Y luego convertirlos todavía en imágenes, en símbolos más sencillos, que son las famosas letras. Por cierto, que hace rato estábamos hablando de los griegos, y esa fue, creo yo, aunque se dice poco, la principal aportación de los griegos a la cultura universal. La formación de un alfabeto tan flexible, de una forma de escribir tan flexible que permite representar cualquier cosa, cualquier idea a través de palabras. Algunos te dirán que los sánscritos abonaron mucho hacia ese proceso, ¿no? O sea, que es un proceso que es, digamos, una construcción muy humana, ¿no? Que viene de varias civilizaciones, pero sí, lo que se llama como cuna de la civilización occidental logra condensar una serie de elementos que estaban dispersos, ¿no? Tanto que de hecho todavía hay todo un culto hacia un culto y una reivindicación, aparte de una búsqueda tanto digamos europea como americana, de encontrar en Grecia como el origen, ¿no? Pero la cosa curiosa es que no fue en Europa. Ajá, es lo curioso, o sea, Es en el lado del Medio Oriente. En el Sí. Medio Oriente se crea la agricultura aparentemente, la rueda, la escritura, las religiones más extendidas todavía en la actualidad, las de origen que le llamamos judío-cristiano. O sea, esa zona del Medio Ajá, Oriente era Asia, ¿no? Era sí, Asia, es Asia, porque la parte que ahora es Turquía es donde estaba principalmente el desarrollo cultural griego. La parte de Atenas, eso sí es muy famosa también, pero la parte de los filósofos, la mayoría eran, hasta donde tengo entendido, de aquel lado. Luego, por ejemplo, dicen que hay demasiada crisis, por ejemplo, en el pueblo español, porque o sea, tienen una gran búsqueda hacia los conceptos griegos, pero una llegada muy fuerte de los pueblos árabes, y que no entienden, o sea, si son árabes, son europeos, son asiáticos, o sea, esa gran... Sí, hay un choque cultural. Ahora que los árabes que llegaron con ellos ya estaban muy influidos de origen casi por la cultura griega. Pero sí, lo que se da en España en ese sentido es muy interesante. Y por eso cuando llegan acá a América, también traen una riqueza que a nosotros nos enseñaron a despreciarla, pero traen una riqueza de mezcolanzas culturales muy, muy interesantes, aunque ellos se hayan comportado como unos canallas con la gente que vivía acá. Sí, incluso el sincretismo que se causa a partir de eso, porque también el ejemplo del altiplano era como el resumen de muchas culturas precolombinas, ¿no? O sea, sí, claro. Y entonces ese choque fue, quitando la parte violenta, la parte de generación de cultura. Fue como una dosis masiva de globalización, ¿no? Sí, bueno, fíjate que mucha gente confunde en parte lo que es signo y símbolo, ¿no? Bueno, incluso estamos rodeados de símbolos, incluso la creación de símbolos son construcciones muy complejas de la humanidad, porque parten de que algún signo, o sea, rebasa un significado mental, o sea, y se construye o se refiere hacia una construcción moral o ética. Y gran parte, no podemos explicar, por ejemplo, las religiones sin los símbolos. Uh-huh. O sea, y las religiones son viejísimas. O sea, aunque uno plantee que antes de las grandes religiones, la judeocristiana, las hindúes y todas esas religiones, todo lo que ha sobrevivido, en términos, digamos, de los principios de la humanidad, cuando empieza a generar escritura, a generar cultura, lo que conocemos como cultura actualmente, pues ya tienen algunas religiones muy precarias, digamos, por una palabra, y ya había símbolos, ¿no? O sea, y los símbolos se puede definir de alguna manera muy ramplona, como eso, como una serie de signos que pueden ser acústicos o visuales, que evocan una idea mental y moral. Entonces
sea, de ese tamaño es el lenguaje, ¿no? Que no podemos concebir la religión, que es una de las grandes construcciones humanas, sin la otra construcción que sería el lenguaje, ¿no? Digo, hablábamos fuera del aire el símbolo, por ejemplo, es una convención lo más amplia posible. Por ejemplo, la Cruz Roja es un símbolo de ayuda internacional, que tiene que ver con la salvación de vidas, la salud, la serpiente como símbolo de la medicina, el búho como de abogados en ciertas partes, o sea, entre más amplia sea la convención, digamos que es un símbolo más poderoso. La calavera como posible sinónimo de muerte, aunque ahí entramos a otro tema que puede ser la señal, ¿no? O sea, las señales son las imágenes que buscan generar una acción, o sea, evacuar, correr, no pasar, detenerse. Es que ahí está el problema de cómo le llamamos a las cosas para podernos comunicar entre nosotros, para podernos expresar esas cosas complejas que estás diciendo. Entonces, pues se le han ido poniendo nombres a una serie de cosas, y entonces luego se traslapan, se sobreponen unos con otros, y no es muy fácil hacer la distinción en un caso y en otro del signo, el símbolo, el nivel de representación que puede tener en la mente de las personas. Sí, y de hecho lo complejo que es para dos personas que manejan, por ejemplo, diferente lengua, o sea, diferente idioma, aunque se maneje en gran parte el mismo lenguaje, encontrar como palabras, imágenes para poder irse comunicando, ¿no? Y fíjate que también una vez algunos investigadores sobre el color planteaban de que el lenguaje es tan poderoso que incluso el lenguaje determina la cantidad de colores que ves. O sea, por ejemplo, había una tribu que veía solamente 5 colores. Y era contemporánea, hablamos de una investigación de la pasada década. Porque solo tenía nombre para esos 5 colores. Y había un color que nosotros no percibíamos. O sea, digamos, los occidentales no lo percibíamos. Y ellos no percibían, por ejemplo, la diferencia entre azul y verde. Para nosotros es obvia. Para ellos no, porque no había una transición de lenguaje para poder evocarla. Entonces, si esta investigación fuera cierta, o sea, no digo que sea fuerte, es una investigación seria, hablaríamos de que el lenguaje es tan poderoso que incluso la percepción del mundo que tenemos sobre el mundo está, por así decirlo, reducida a los elementos lingüísticos, me refiero a imágenes, sonidos, y por ende a la cultura que tengamos, ¿no? O sea, entre menos herramientas tengamos para poder interactuar con el mundo, menos podemos entender. Eso que dices es medio escalofriante, porque se supone que nuestra percepción de los colores depende de una condición fisiológica, que es en nuestros ojos, la presencia de conos y bastones. Entonces eso querría decir que es posible que sus ojos lo puedan percibir, pero su mente no lo reconoce, no reconoce la diferencia en ello, y entonces eso es una cierta forma de ceguera. Pongamos un ejemplo contrario. No me hagan mucho caso con el número, porque a lo mejor por los años que tiene que escuché esto, me equivoco con el número, pero decían que los esquimales tenían 14 nombres diferentes de blanco. Entonces uno ve blanco, y blanco limpio, blanco sucio, blanco amarillento, ya estuvo, ¿no? Sí. Y ellos, pues en lógica que tú que nos estás explicando, pues entonces ellos ven muchos más blancos de lo que nosotros podemos ver. Y si lo piensas tantito, es de lo más lógico, pues si ellos están rodeados de blanco, pues pueden reconocer tonalidades y características que nosotros ni nos imaginamos, y por eso no las podemos ver. Fíjate que en la pintura, por ejemplo, hay algunos pintores, como Monet sería uno de ellos, Lucian Freud sería otro, en que buscan mucho matices muy delicados. O sea, si un color es más verde, más rojo, más azul, o sea, pero pequeñísimas, digamos, muy sutiles, y hacen una cantidad de matices increíbles, ¿no? O sea,
y otros se centran en muy oscuro, muy claro, y dejan de lado, porque es muy complicado moverse sobre ambos planos. Pero ambas corrientes, por ejemplo, Caravaggio sería uno de los que maneja un color hacia oscuros y claros, o Leonardo, que está muy de moda. Hay unas pilotas inmensas para irlo a ver. Y bueno, luego hablaremos de la exposición que Ya fuiste. no, pero por lo que he investigado y por lo que me han contado, no vale las 4 horas que hay que formarse, salvo por un hecho histórico. Bueno. O sea, salvo por el hecho histórico de ver acá a ellos, pero no ves nada importante realmente de ellos. Ya iremos nada más para hacer la nota. La crítica en serio. La crítica en serio. Y se especializan en ambas cosas, en encontrar miles de tonos hacia los negros y los blancos, y otros se especializan hacia los matices, hacia la riqueza de color. Y las combinaciones. Entonces, y eso también tiene que ver en parte, a fin de cuentas la pintura es un lenguaje, y vas especializando sobre un tipo de lenguaje, ¿no? Voy a decir una cosa que a lo mejor es excesiva o producto de la ignorancia, pero hace muchos años, antes de las computadoras, pues había rojo, verde y azul, ¿no? Sí. Hay 700 azules, y con las tecnologías y el pantón y los tonos que dan con ya estandarizados, hay, bueno, la gente ya que sabía mucho de colores hablaba de azul celeste, azul marino, azul profundo, no sé qué cosas así. Y ahora eso se ha quedado muy corto, pequeñito, muy limitado por la enorme variedad que se puede tener. Entonces, yo me imagino que enseñarles a los colores a los niños ahorita es verdaderamente un problema, porque ellos ven muchos más colores de los que veíamos nosotros. Sí, porque a nivel cultural hay mucho más maneras de poder ubicarlos y nombrarlos. Nosotros lo resolvíamos todo con Blanco azul verdoso. Sí, sí. Sí, ejemplo, igual con la música, ¿no? O sea, a partir de la llegada del jazz, por ejemplo, o sea, el sonido se revoluciona, ¿no? O sea, una segunda revolución que habrá tenido después de una etapa de la música que llaman clásica. O sea, ya llega a generar nuevos sonidos, nuevos ritmos, nuevas maneras, y eso también es una ruptura, ¿no? Y ahora digamos, los que venimos posterior al jazz, reconocemos más sonidos, ¿no? O sea, aunque no seamos especialistas en música, o sea, no hagamos música, Bueno, uno reconoce para más, no ir tan lejos, hace 50 o 70 años la gente se sabía 10, 20 canciones, y ahora cualquier adolescente, cuando menos se sabe unas 200 canciones, ha escuchado unas 6,000 y reconoce por sus sonidos, aunque no se sepa el título o no sepa toda la letra, cosas así, son unas 500 canciones. Esos son números estratosféricos en comparación con la cantidad y variedad de música que antes podías tener acceso. Sí, tomando en cuenta que en 1800 hacia atrás había gente que oía o sea, 3 canciones en su vida, ¿no? Era literal las canciones de tu pueblo. Ajá. O sea, las 10 canciones que había en tu pueblo, y si habías viajado a los pueblos cercanos te conocías otras cancioncitas, pero hasta ahí era el asunto. Ok, bueno, ya sería todo por ahora, digo, el tema sería para después volver a retomar ya un poco más, menos disperso y más Y pues darle una segunda vuelta. Ajá. Bueno.